Está aquí con nosotros Luis Pastori, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y miembro de la Comisión de Presupuesto, esa que ha estado activa ya en el día de ayer para empezar la discusión que uno entiende el próximo martes terminará con el pleno de comisiones y así efectivamente el 8 de octubre llegar al recinto y darle media sanción, un presupuesto que tiene supuestos que han sido duramente cuestionados por la oposición, pero también por la mayoría de los analistas y que en virtud de la situación casi de hoy ya es casi letra muerta, imagínense, para el transcurso del año próximo. Luis, gracias por este rato, ¿eh? Buen día. ¿Cómo bueno, es un gusto estar, muy buenos días. Bueno, va a haber un trámite express y el 8 llega al recinto. El trámite express, como están acostumbrados a tratar todas estas últimas leyes que han sido muy importantes, pero que han tenido un tratamiento súper express. Bueno, el presupuesto, que por lo general yo estaba viendo que en otros años se aprobaba ya por noviembre, diciembre, tiene fecha prevista para el día 8 de octubre. Después falta el debate del Senado. Después faltaría el debate en el Senado. Bien, estamos en presencia de un presupuesto que, una de dos, o estamos en los prolegómenos de un fenomenal ajuste fiscal para el 2015, si nos atenemos a lo que ha enviado el Poder Ejecutivo, o estamos en presencia, que es lo más probable, lo que yo creo, de otro presupuesto que sigue la misma tónica de los últimos años, en donde se cumple con la formalidad legal de decir presento en tiempo y forma el día 15 de septiembre, pero que después termina siendo un dibujo, una ficción, y que le da una absoluta discrecionalidad. ¿Por qué digo? Los recursos que para el 2014 se habían previsto que iban a aumentar un 27% respecto al 2013, termina aumentando un 47%, o un 42%. Los gastos que se habían previsto que iban a aumentar un 15% para el 2014, termina aumentando un 48%, casi el triple. Lo que se preveía un resultado superavitario, un superávit fiscal de 3.500 millones de pesos para este año, termina siendo un déficit de 166.000 millones, de 3.500 positivo a 166.000 millones en negativo. Yo digo, bueno, a ver, uno está con la pelota en el área, tiene el arco contrario, patea y puede meter el gol, acertar, o que la pelota vaya medio metro arriba del travesaño, un metro al lado del poste. Pero no que la pelota dé una vuelta y haga el gol en el arco, en el propio arco, digamos, ¿no? Que es lo que está pasando. 6,2% de crecimiento estaba previsto para este año. La previsión oficial, ajustada a la baja, indica 0,5. Las consultoras dicen entre 1 y 2 negativo. No podemos errarle 6 puntos del Producto Bruto en un proyecto de presupuesto. ¿Qué dijo ayer el viceministro? Bueno, no es que la Argentina calculó mal, sino que el mundo se equivocó. Y veíamos los resultados del mundo y efectivamente lo que estaba previsto globalmente, 3,7, bajó al 3,4, creció al 3,4, bajó 3 centésimos. Quien más ajustó a la baja en la región fue Brasil, que ajustó en 1,9, pero nosotros le erramos en 6 puntos. No es un tema cuanto menor, menos, ¿no? Porque muchas consultoras ya están advirtiendo una caída cercana al 3, porque la industria no solo no da muestras de recomponerse, sino que ha caído muy fuerte en agosto, ¿no? Con caídas de hasta el 6. Un tipo de cambio a 6,33, estamos ya a 9,42. 8,45 hoy el oficial. Sí, y con una proyección a 9,45 para fin de año, y 9,42, y resulta que para el próximo año nos dicen que va a estar a 9,45. Entonces, como dólar promedio, o sea, que debería empezar el año en 8 y terminar en 11 quizás. Entonces, la verdad que estamos en la presencia de una ficción. Es absolutamente irrazonable los números que nos están presentando. Es como decir, mire, cumplimos. Bueno, ahora, en ese sentido, Scioli no cumplió, digamos. Scioli tiene hasta el 30 de agosto para presentar el proyecto de presupuesto, recién lo empezó a discutir ayer. El argumento de la provincia es como la nación no estableció las pautas presupuestarias, la provincia no puede, hasta que éstas no estén, finalmente hilvanar su propio presupuesto por la partida de gasto, erogaciones, lo que le va a llegar de la nación. Y la verdad es que no pasa nada. No cumple ese supuesto y ese mandato constitucional, no lo cumplió Scioli, no lo cumplió Solá antes, y tampoco pasó nada, digamos. Pero además, con los superpoderes que tiene asignado el Poder Ejecutivo,
Es como decir, mire, lo que necesitamos es una ley que estime más o menos cómo van a andar las partidas presupuestarias, pero después con los superpoderes que tenemos, modificamos, agrandamos, achicamos. Bueno, hace poquito se conoció un decreto que aumentó en 20% el gasto público, digamos. Entonces, es como decir, lo que necesitamos es la ley de presupuesto, pero lo que el contenido del presupuesto, ese mamotreto así de gordo, con planillas y planillas y planillas, sí, termina siendo un dibujo, una ficción que cada vez concita menos atención. El debate por el presupuesto, que otrora concitaba mucho interés, porque ahí se... Mire, no está previsto un centavo de incremento salarial para el sector público el año que viene. Le preguntamos ayer, y el secretario Pessoa, secretario de Hacienda, yo no puedo creer lo que dijo. No está previsto. ¿Por qué? Porque esto surge de las paritarias, y nosotros no sabemos cuánto va a durar la paritaria. Pero ¿cómo nos va a prever estimativamente un porcentaje de incremento que se va a dar para el sector público? Y que no va a ser menos de 25 puntos. No está previsto menos en un año electoral. Incremento para los jubilados y pensionados, que se va a dar por cumplimiento de la ley. No está previsto incremento en la asignación universal por hijo. Entonces, ese incremento del gasto de 13,9 para el 2015 con respecto al 2014, en realidad va a terminar siendo cerca de un 50%. Entonces, el resultado final termina siendo deficitario, muy diferente al previsto en el presupuesto, con lo cual realmente no tiene sentido discutir un presupuesto de este tipo, ¿no? Bueno, sí va a haber mucha discusión porque anoche se consensuó, no sé si la información llegó a la oposición, en el bloque oficialista, por mandato de la Presidente, que el miércoles próximo en diputados se le dé fuerza de ley a lo que ya tiene media sanción del Senado, que tuvo un freno muy fuerte a fin de año, había un ímpetu por el año pasado cerrar el capítulo, finalmente ciertas objeciones frenaron el proyecto oficial, y se va a impulsar la reforma del Código Civil. Sí, o sea que va a ser ley, digamos. Sí, ayer a la tardecita el presidente de nuestro bloque, Mario Negri, nos informó que tenía la información, ya le habían adelantado que el próximo miércoles se va a tratar la reforma del Código Civil y de Comercio. ¿Y cómo se va a plantar ahí la Unión Cívica Radical? Mire, el bloque nuestro en el Senado votó negativamente. Nosotros coincidimos con la postura del Senado, así que vamos a votar negativamente. Y a ver, esa oposición está dada por la falta de debate y discusión, por una invalidación de casi toda la normativa que se ha establecido en este nuevo Código Civil, es decir, ¿por el fondo o por la forma? Las dos cosas, porque por la forma, este es un código civil y comercial y ahora unificado, es un código de fondo en el país. Para 100 años, que por lo menos. Tiene que estar llamado, estamos sustituyendo el Código Vélez Sarsfield, me refiero al Código Civil, ¿no? Más el Código de Comercio. Estamos hablando de mucho más de 100 años incluso, el actual. Sí, 130. Entonces, no podemos tratarlo al galope, como decir, bueno, hoy nos avisan que el próximo miércoles se lleva al recinto, pero y la necesaria discusión donde puedan participar gente del campo del derecho, tanto civil como comercial, que puedan aportar sus puntos de vista, que puedan enriquecer el debate y que puedan, si hay que hacer modificaciones, hacer las modificaciones. ¿Por qué el apuro? Bueno, el oficialismo va a decir que todo eso sucedió antes del debate en el Senado, sí, y que en realidad la discusión no se va a dar en una semana, sino que desde diciembre los diputados saben que en algún momento van a discutir. Mire, yo tengo una percepción, una de las cláusulas que se modifican es que yo no sé si esto seguramente tendrá que ver algo con la situación económica del país actualmente, el caso de los fondos buitre, etcétera. Hay una cláusula que establece que todas aquellas deudas que se contrajeron en moneda extranjera se puedan pagar en pesos. Esa va a ser una de las modificaciones. Yo no sé si esto no tiene alguna ligazón con la situación que estamos viviendo y sea esa. O sea, a ver si entiendo, entre particulares, usted me presta $100, yo tengo que hacer una operación inmobiliaria, requiero el dólar, no el peso, yo le tengo que devolver esos $100, pero el nuevo Código Civil establece que yo le pueda pagar en pesos al dólar oficial. Correcto. O sea que yo le voy a devolver, en vez de $100, le voy a devolver 844 pesos, que usted se da vuelta y con eso mismo va a poder comprar no más de $55. Bueno, eso es una de las modificaciones que a mí me resulta muy sugestivo, ¿no es cierto?, este apuro, si no tendrá algo que ver esa cláusula con la situación que estamos viviendo, ¿no? Además de otras más, las prescripciones en materia de tributos, etcétera.
De modo que... ¿Las prescripciones en materias tributarias caducan? No, deja librado a que cada provincia establezca su propio término. Es decir, la nación podrá establecerlo en 5 años, como lo tiene actualmente, pero la provincia puede fijarlo en 10. O en 20. O en 20 o en 50 y no pasa nada. Bueno, esta es otra cuestión que también la vamos a discutir muy fuertemente. Allí se discute el divorcio express, sí, entre otras cuestiones, es decir, 2 personas están de común acuerdo prestas a divorciarse, que en lugar de que pasen 3 años sea expeditivo, sí. Pero al mismo tiempo, si una de las 2 personas quisiera hacerlo, también se otorga el divorcio, a diferencia de lo que pasa hoy. El divorcio express. Yo personalmente creo que hay muchas cuestiones que están bien. Hay muchas cuestiones que comparto, otras que no, como las que le mencioné recién. Pero lo que no estoy de acuerdo es que tengamos que todos estos temas que son de fondo y que están, como decíamos, llamados a perdurar por mucho tiempo, es un código de fondo. Discutirlo casi en horas más que discutirlo en meses o años. De aquí a una semana vamos a estar en el recinto debatiéndolo. Parece que es una... cuando hace pocos meses la Cámara se renovó en su mitad. Sí, entonces, claro. hay una mitad de la Cámara que recién ahora está... Entonces, me parece que esto es una locura y que no... Por eso sí hay objeciones de forma y de fondo, ¿no? Pastor, y en ese sentido, la fertilización asistida va a ser un debate, porque, sí. a ver, ¿este código va a garantizar la vida desde la concepción? Desde la concepción, dice. O sea, eso no se modifica. Eso no se modifica, tal cual como viene del Senado, por lo cual la cuestión de la fertilización asistida quedaría en un cono de sombras. Algunos dicen que podría ser declarada como ilegal y que en todo caso le pondría como una objeción a los médicos. Bueno, ¿qué dice el oficialismo? Que lo van a tratar por ley por separado, ¿no? Pero bueno, este es un tema que también me parece que es uno de los más conflictivos, sí, claro. Y que creo que es uno de los motivos centrales. No, además, ¿qué pasa con los óvulos? ¿Qué pasa con sí. la fertilización in vitro? Sí. ¿Qué sucede con los óvulos congelados, digamos, por eso digo, qué lástima que estemos perdiendo una hermosa oportunidad para debatir, llegar a los consensos necesarios y que salga un Código Civil y Comercial con el acuerdo de todo el Parlamento. Sería fantástico y sería una señal espectacular para todo para todo el país. Y sin embargo, el oficialismo en esto de llevar a los chirlos al resto de las bancadas, bueno, de aquí a una semana en el recinto. Bueno, tal vez es un intento por retomar cierta iniciativa política, ¿no?, que ha perdido en algunos otros ámbitos. Pero me parece que no lo puede hacer en temas tan de fondo como estos. Pastori, hablando de temas de fondo, la justicia siempre es un tema de fondo. Ayer hubo elecciones en el Consejo de la Magistratura, digamos. Sí. No se cambia el equilibrio que hasta aquí se tenía, que en realidad pone en una situación de cierta desventaja a los sectores de la oposición y el control, digamos. Pero la verdad es que hay muchos juzgados que están vacantes, creo que son más de 290 en la Argentina, sobre 900 y algo, entre ellos el juzgado de su provincia del Dorado, sí. que tiene hace 4 años, allí hay un juzgado vacante, digamos. Sí. Hubo un concurso en el 2012, según me contaba en la previa usted, y fruto de ese concurso se ha elevado por parte del Poder Ejecutivo la terna, que pronto será votada. Pero allí no hay anomalías menores y hay una discusión muy fuerte en Misiones. El Consejo de la Magistratura elevó una terna, integrada por los doctores Miguel Ángel Guerrero, Marco Racañi y Mariana Arjol. Esta es la terna. De acuerdo a la Constitución y a las leyes que reglamentan el Consejo de la Magistratura, la terna es vinculante para el presidente de la Nación, O sea, no puede apartarse de esa terna para poner otro, digamos. Así es. Salvo que ninguno de los 3 acepte. Sí, basándose en el hecho de que uno de los ternados, el doctor Racañi, es además postulante a otra fiscalía en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, donde también participó el concurso, designan uno más como una especie de primer suplente, una lista complementaria, que casualmente, o casualidad, es el doctor Jorge García Davini, quien fue secretario del juez Ollarvide durante muchos años en el juzgado de Ollarvide, también pasó por el juzgado de Casanelo. Nombres que suenan y afines. Actualmente está en un juzgado como subrogante en General Roca. Esta persona, que no es de la región además, lo cual no lo inhabilita, pero digo, quedó quinto en el orden de mérito, el Consejo lo pone cuarto,
en una dudosa maniobra. O sea, de quinto ya hay una irregularidad al ser puesto cuarto. Y como alguien concursó para otra fiscalía, el argumento del Poder Ejecutivo es, entonces entra en la terna. Agreguemos uno más. Pero siempre la terna es la que mencioné. Él no integra la terna, está como una especie de suplente de la terna. Sin embargo, ¿qué hace la Presidente? Al mandar el pliego al Senado de la Nación, tiene que elegir a alguien de la terna. ¿A quién elige? Al doctor García Davini. Que fue impuesto en la terna, aunque no era parte de la terna, con el argumento de que alguien también concursó por otro juzgado y le da lugar a ese concurso en Concepción del Uruguay. Una cosa muy sospechosa, pareciera que todo tiende a favorecer a una determinada persona, en este caso el doctor García Davini, y ya se ha convocado para audiencia pública en el Senado el día 8 de octubre, dentro de 2 semanas, a las 10 horas, de modo que, bueno, sé que desde varias personas, creo que los mismos afectados, los mismos integrantes de la terna, nosotros van a poner las objeciones. Nosotros como partido, el radicalismo misionero, vamos a presentar las objeciones, vamos a presentar las observaciones en tiempo y forma, haciendo saber por qué creemos que no corresponde que esta persona sea juez federal de un juzgado ubicado en una zona muy estratégica, límite con el Paraguay, todos los problemas, narcotráfico, bueno, contrabando, todo lo que sabemos. Así que nos resulta muy sugestivo este movimiento que se ha hecho en torno a este concurso. Estamos muy preocupados, lo vamos a seguir muy de cerca y obviamente que hemos denunciado ante la opinión pública a través de los medios esta maniobra. Creemos que es una maniobra para imponer a una persona por encima de quienes legítimamente estaban en condiciones de ocupar ese cargo porque habían ocupado la terna por orden de mérito. Y cuando uno dice orden de mérito es porque hay un concurso, de antecedentes y de oposición. Hay un examen escrito, hay una entrevista. Rinden un examen, hay una entrevista, es decir, pasan una especie de filtro, para algo se hace, y en consecuencia hay alguien que queda 1, hay alguien que queda 2, hay alguien que queda 3, 4, 5 y así sucesivamente. De estos 3, la Presidenta tiene la discrecionalidad de elegir al primero, al segundo o al tercero. Este señor había salido quinto. Fue por el Consejo de la Magistratura puesto cuarto. Y ahora es el propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar ese juzgado. ¿Y usted cree que tiene que ver con que sea o haya sido secretario de Ollarvide, secretario de Sebastián Casanelo, es decir, que tenga fluidez con el Poder Ejecutivo, y usted intuye que es una maniobra para cubrir un juzgado que está vacante hace 4 años, que es neurálgico, que tiene un peso específico en dilucidar causas vinculadas a narcotráfico y corrupción, y que es mejor un aliado que un buen juez? Bueno, es lo que uno naturalmente deduce, ¿no es cierto? Así que por eso le decía nuestra enorme preocupación. Además de la maniobra irregular de ser propuesto a alguien que no está en la terna. No, claro. ¿No? Pastori, gracias por este rato. No, por favor, gracias Paulina, ha sido un gusto realmente. Muchas gracias por este rato. Por favor. Diputado nacional de la Unión Cívica Radical, integrante de la Comisión de Presupuesto, a propósito del debate del presupuesto, la reforma del Código Civil que llegará la semana próxima al recinto para convertirla en ley, y este pequeño dato respecto a las cuestiones judiciales que seguramente van a meritar más de una polémica y que se va a discutir ya en el Senado el próximo 8 de octubre.